Bien, continuamos con Esdras 10, hoy es el último capítulo, hoy termina el libro de Esdras, por lo cual creo correcto hacer un recordatorio ligero de lo que hemos visto. Hemos visto que cuando el pueblo de Israel fue llevado a Babilonia, fue llevado en 3 grupos, ya vimos, ¿no? El primero se fue en el 605 con Daniel, el segundo 597 antes de Cristo, ahí se fue Ezequiel, y en el 586 la destrucción de Jerusalén, y ahí se fueron todos a Babilonia. Bueno, pasan 70 años profetizados por Daniel. Cumplidos estos 70 años, Dios influye en el espíritu del rey persa Ciro. Y entonces se desprende el primer grupo de los que regresaron, encabezados por Zorobabel, que era linaje de David, y el sacerdote Yeshua. Esto fue en el 538. El segundo grupo es desprendido 70 años después y es encabezado por precisamente Esdras. Y el tercer grupo es 13 años después encabezado por Nehemías, ¿correcto? Bueno, recordando el libro de Esdras, del capítulo 1 al capítulo 6 de Esdras, lo que Esdras narra como historiador es el primer regreso. ¿Sí se acuerdan de eso? Que realmente a lo mejor si quisiéramos ponerle un buen nombre al capítulo 1 al 6 sería Zorobabel. Pero bueno, quien lo escribió fue Esdras. Entonces del capítulo 1 al capítulo 6 es el primer retorno. Bueno, el segundo retorno, que es en el año 458, es del capítulo 7 de Esdras al 10. ¿De acuerdo? Segundo retorno de Babilonia es entre el capítulo 7 al 10. Quiere decir que entre el capítulo 6 y el capítulo 7 hay 70 años de diferencia. ¿Se está entendiendo? Bueno, entonces del capítulo 7 al 10, Esdras narra su segundo regreso. ¿Estamos bien? Capítulo 7. En el capítulo 7 él narra cómo fue su salida de Persia. En el capítulo 8 él narra con más detalle algunos que sucedieron, como que le faltaba levitas y sacerdotes. También narra que él no aceptó guardia persa, ¿sí? Solo 1496 varones lo acompañaron sin compañía persa. Nehemías sí pide compañía persa 14 años después. Bueno, eso se narra en el capítulo 7 y 8. En el capítulo 9, una vez regresados, pesaron el oro, pesaron la plata, hicieron una gran cantidad de sacrificios en este segundo regreso y están descansando, aún con los pies hinchados. Llegan las malas noticias. Capítulo 9. Toda esta gente, incluyendo sacerdotes y levitas, han emparentado con mujeres cananeas, paganas, egipcias, fereceas, seduceas. ¿Sí? Y entonces el domingo anterior vimos la foto de Esdras tirado con una contrición terrible, incluyéndose como pecador. Capítulo 8, ahí tenemos la foto, si la tuvieras todavía la podríamos poner. Eso es el capítulo 9, perdón, ahí está. Y bueno, después del llanto de Esdras por el pecado del pueblo, que no entiende, hermano. Yo le digo que Esdras tiene esa sensibilidad que tienen los hombres de Dios, saber cuándo el momento es crítico para un pueblo espiritual.
Y este momento era sumamente peligroso porque podía hacer que la ira de Dios se desbordara como en Sodoma o que cayera fuego del cielo. Y él dice, si no nos arrepentimos, nos va a ir muy mal. ¿Sí? Él tiene el pulso de Dios. ¿Sí? Y entonces llama a la gente al arrepentimiento. Pero todavía en el capítulo 10 lo encontramos llorando. Y es ahí en el capítulo 10 donde él va a pasar del llanto a la acción. Bueno, aquí no hay más que dos cosas, mis hermanos, como es lo que está sucediendo hoy en las iglesias. Te defines como caliente o como frío, porque tibio no pasas. De plano. Esdras lo que hace es levantar un muro espiritual. Cuando él empieza a predicar la palabra por horas y por días. Hubo un festival que duró 7 días predicando la palabra. Y entonces se cumple una constante. ¿Cuál es esta? Que cuando un pueblo de Dios es expuesto dura y profundamente a la palabra, hay un resultado que es arrepentimiento, contrición de pecado. Te das cuenta qué tan pecador eres y qué tan santo es. Lo hizo Josías. ¿Se acuerdan la reforma de Josías o no? ¿Qué hizo Josías? Su sacerdote va y le dice, aquí está un libro tirado, el Pentateuco. Vamos a leerlo al pueblo. Y el pueblo, después de la lectura, empezó a llorar, a llorar. Lo mismo sucede con Esdras. Empieza a leer la palabra y los pone en contacto con la escritura de manera directa y la gente empieza a llorar. Es más, de ellos mismos dicen, vamos a hacer una asamblea y todo aquel que se haya casado con mujer extranjera se va. ¿Cómo? Se va. Esas son normas radicales que nacen cuando te das cuenta que un pueblo está arrepentido de su pecado. Hermanos, en las iglesias actuales está sucediendo algo parecido a este pecado que es tener mujeres extranjeras. Pero no estamos hablando literalmente, hermano. Ahora, ¿qué representa la mujer extranjera? Representa la simpatía que tiene la iglesia con el mundo. La iglesia cada vez está haciendo más cosas para hacerle simpático y agradable a un mundo que no teme a Dios. Y cada vez acepta más cosas en su culto, en su liturgia, en su predicación, cosas que hacen que la gente se acerque porque está bien chévere, está bien bonito. Descanso aquí de mis cuestiones emocionales. Si no eres llevado al arrepentimiento, no tiene ningún sentido. Entonces, creo que, hermano, el pulso de Dios ahora, no es porque me sienta yo Esdras, pero es que la iglesia se ha secularizado, ¿sí? La iglesia es tibia para predicar. ¿Para qué? Para que la gente no se incomode y pueda permanecer y venir. Miren, en conclusión, ¿qué es lo que está haciendo Esdras? Esdras, cuando empieza a leer el Pentateuco, texto a texto, está levantando un muro espiritual. El que quiera estar adentro, que esté adentro, pero esta es la palabra. Y el que se quiera ir, que se vaya. ¿Sí? 14 años después, llega Nehemías y levanta un muro físico. No tenían muro. ¿Sí? Y entonces quienes se quedan dentro después de Nehemías son aquellos que aceptaron con Esdras la palabra de Dios. Están adentro. ¿Sí? Y los que no aceptan la palabra de Dios están afuera del muro. Y punto. Y no pasa nada. Porque siempre la ley de Dios es excluyente. No es incluyente. El mundo es incluyente. El mundo incluye a todos. Y las iglesias de hoy son incluyentes. Te incluyen a todo mundo. Siempre y cuando estén bien todos. Siempre que se sientan bien, tranquilos, sigan con su pecado de homosexualidad, no hay ningún problema. La cosa es que usted esté contento. Que se sienta amado.
mujeres extranjeras. ¿Sí? La iglesia coqueteando para que el mundo la quiera, para que el mundo venga a ver nuestros cultos y oír nuestras predicaciones. Pero cuando la predicación es como la de Esdras, solo se quedan dentro del muro los que son, y los que no son están fuera. ¿Sí? ¿Se dieron cuenta de dos muros? Un muro espiritual dado por la palabra y otro muro que es físico. No hay tibio. Puede haber visitantes, pero los que quedan dentro del muro de Jerusalén son verdaderos creyentes, al menos en ese momento. En el momento de Esdras. Fíjese cómo en Nehemías 8, si podemos Nehemías 8, vea lo que está haciendo Esdras con Nehemías, ahora juntos. Es la única vez que en la Biblia coinciden ellos dos. Vea. Y ahorita están juntos por un pecado similar al que Esdras está corrigiendo en este momento, en el 10. Un pecado similar 14 años después. Pero ahí coincidió que estos dos grandes se juntaran. Y dice, se juntó todo, porque Nehemías, ¿se acuerdan que Esdras cuando saben que están en pecado, qué hace? Se arranca la barba y el pelo. Pero Nehemías era de otro carácter. Y Nehemías les arranca el pelo a ellos, ¿sí? Y a las mujeres. Si él es diferente carácter a Esdras, ¿no? Y se juntó todo el pueblo como un solo. Estamos en Nehemías, ¿eh? Estamos en Nehemías, no en Esdras. Se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. 8.1, 8.2. Y el sacerdote Esdras, junto con Nehemías, trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como mujeres y de todos los que podían entender, en el primer día del mes séptimo. Hay algo que llama la atención. De los que podían entender, ¿a poco unos eran tontos y otros eran vivos? Miren, es aquí donde realmente se inaugura la predicación expositiva. ¿Qué es la predicación expositiva? La que nosotros venimos dando desde hace 10 años, texto a texto, libro a libro, carta a carta, versículo por versículo, haciendo exégesis del texto. ¿De acuerdo? Y le voy a decir por qué. Porque esta generación de Nehemías, esta generación que está hoy en Jerusalén, esa generación había nacido en Babilonia. Y esa generación hablaba arameo. Y las escrituras estaban ¿en qué? En hebreo. Había que hacer una exégesis del texto para aquellos que habían nacido en una cosmogonía babilónica y persa, entendían la cosmogonía hebrea. Entonces se hace una interpretación texto a texto, texto a texto. Es porque eso para que entendieran todos. Y esto es lo que nunca debió haber abandonado la iglesia: enseñar la Biblia texto a texto, carta a carta, libro a libro. Pero ¿sabes qué se hace en la mayoría de las iglesias? Se toman 2, 3 versículos de la Biblia como un menú. Llegas a un buffet y haces un sancochito así de 3, 4 ingredientes, avienta los 3 versículos por delante para que vean que tienes autoridad y empiezas a hablar de un tema humanista o un tema sociológico. Y la gente amén, requete amén y recontra amén. Y esa gente nunca va a estar expuesta a la palabra texto a texto. El verdadero avivamiento en uno, hermano, es cuando está uno en contacto con la palabra. Hablo de un avivamiento personal, texto a texto. El viernes decía yo que, hermanos, el mundo no quiere que tengamos tiempo. El mundo nos roba el tiempo. Hay tantas cosas que hacer aquí, hermano.
Lavar, planchar ropa, limpiar pañales, trabajar, llevar dinero, querer comprar un carro, Hermano, hay tanto, hermano, que te quita el tiempo y no hay tiempo para sentarte a leer el texto a texto, texto a texto. No hay tiempo. Ahora, puede ser, hay medio resultado, pida, hermano, al dueño del tiempo que le dé tiempo. ¿Me estoy dejando entender? Pídale a Dios que le dé tiempo. ¿Pero tiempo para qué? ¿Para trabajar más? No, hermano. Tiempo para que usted se siente y lea la Biblia, ore y llore. ¿Me dejo entender? Pídale al dueño del tiempo que le dé tiempo, hermano, para consagrarse a la Biblia, porque solo así en mente viene el avivamiento personal y del pueblo. ¿Sí? Josías, aquí está. Clarito, Nehemías 8, leyéndole texto a texto el Pentateuco y haciendo exégesis, porque ahora estos habían nacido en Babilonia, y haciendo una interpretación. Es como yo, pues, si me pusieran a predicar Nehemías a un grupo mixteco, a un grupo zapoteco, ¿cómo me meto en su cosmogonía? Entonces yo tengo que hacer una exégesis del texto para darlo a entender a ellos y que ellos lo entiendan. ¿Sí? Eso ya no se hace hoy. Por eso los resultados de una iglesia trivial, liviana, ¿sí? Trivial, liviana y coqueta con el mundo. Lo que quiere es que el mundo la acepte y venga el mundo acá a llenar los lugares. Está levantado el muro espiritual con la palabra y el muro físico de Nehemías, y el que está adentro, que esté adentro, y el que no, que esté afuera. Esto no es de multitudes. Esto es de convencimiento. ¿De acuerdo? Yo quiero dejarlos picados para que esta semana se metan a Nehemías. Porque Nehemías dirige el tercer grupo, ¿sí? Primer grupo, ¿qué fue? El de Zorobabel. Segundo grupo de Esdras. Tercer grupo, Nehemías, ¿sí? Yo quiero que usted quede picadito para que se vaya a leer Nehemías. Muy bien. Bueno. Ahora sí empecemos el capítulo 10. Estuvo buena la introducción. Ahora vamos a la clase. No, creo que va a ser corto, hermano, no se preocupe. Mientras oraba Esdras y hacía confesión llorando y postrándose delante de la casa de Dios, ¿por qué estas expresiones extremas de Esdras, de estar tirado, llorando, arrancarse la barba, romperse las vestiduras? ¿Por qué? Porque es un hombre de Dios y teme y sabe que hay pecado y se rasga las vestiduras. Pero hay algo más lindo que viene en el siguiente versículo. La gente que amaba a Dios empezó a entender a Esdras y se empieza a juntar con él. Niños, niñas, adultos, empiezan y ya no lo dejan solo. Pero esa gente es la que siempre teme a Dios. Mire, mientras oraba Esdras en esa forma extrema, hacía confesión llorando y postrándose delante de la casa de Dios. Se juntó a él ya habían sido expuestos a las palabras desde el libro de Esdras. Una gran multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, hermano. Vean la escena, hermano, es enternecedora. Un hombre de Dios llorando, pero no está solo. Hay gente de Dios en ese tiempo. Y ahora hay gente de Dios. Hombres, mujeres. Y lloraba el pueblo amargamente. ¿Sí? No como ahora que póngame una cámara, hermano, porque voy a llorar. Póngame una cámara porque voy a dar dinero. Póngame una cámara. Por favor. ¿Qué es eso? Y grábeme bien. Bueno, ya. Hombres y mujeres, y lloraban el pueblo amargamente. ¿Qué más? Mire cómo hay un hombre de Dios, Secanías. Creo que la única vez que Secanías es uno de los que no se metió con mujer extranjera y tenía con qué hablar. Secanías. Y cuando ustedes vean la lista que viene más adelante de los que se metieron con mujeres extranjeras, ¿quién creen que estaba? Un hijo de Josué, el sumo sacerdote que había venido con Zorobabel. Y estaban hermanos
de Josué, que habían tomado, o sea, dieron el ejemplo. Sí. Pero Secanías, ya lo chequé en la lista y no está en la lista, hermano, se salvó. Entonces respondió Secanías, hijo de Geliel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras, otro que reconoce que también él ha pecado, se incluye en el pecado. Nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues aunque él no, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Mas a pesar de esto, hermano, hay esperanza. ¿Sabes qué? Siempre y cuando la palabra de Dios te lleve a un arrepentimiento genuino, hay esperanza, hermano. Tu pecado es perdonado, estás limpio. Pero se requiere una condición que solo da Dios, el arrepentimiento genuino. Porque se viene de Dios, porque los hombres están muertos, dice Romanos, en sus delitos y pecados, ¿verdad? Nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos, pero no solo era chistoso, se divorciaron de sus esposas para tomar mujeres extranjeras. O sea, el tema, se divorciaban pues. Mas a pesar de esto, aún hay esperanza en Israel, y está hablando que va a venir un Mesías, y en él hay esperanza. 10:4. Mejor le leo, 10:4. Dice, levántate porque esta es tu obligación. Ah, caray, medio exigente el Secanías, ¿eh? Sí, tienes razón, porque Esdras es especial. Tiene una visión y misión especial. Esdras, levántate, es tu obligación, pero no estás solo. Vamos contigo. ¿Se dan cuenta? Cuando un líder se siente apoyado, es hermoso. Porque da garantía que estamos haciendo lo que el Señor quiere, pues. Y hágase, ahora pues hagamos pacto. Qué buena idea, Secanías, no se le había ocurrido a Esdras. Hagamos pacto con juramento. Despidamos a las mujeres extranjeras con sus hijos nacidos. Hagamos pacto. Y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme la ley. ¿Cuál ley? La ley de Moisés, hermano. En Deuteronomio 7:3, por favor, hermanita, Deuteronomio 7:3. Pues esto viene desde el Deuteronomio. Deuteronomio es antes de entrar a la tierra prometida, está muy claro. Y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija por tu hijo. ¿Más claro? Pues es lo primero que hicieron. ¿Por qué será que lo prohibido apetece más? ¿El plato ajeno apetece más? Como he dicho, tienes en casa a la Barbie y quieres a la chimotrufia. El hombre está mal, hermano. El hombre es pecador por naturaleza. Si no hay un temor a Dios, bueno, hágase conforme a la ley. Levántate, Esdras, porque llevas días llorando. Levántate porque esta es tu obligación y nosotros contigo. Esfuérzate por la mano de la obra de Dios. Verso 5. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los principales sacerdotes. ¿Sí? Juramento. Y de los levitas, a los principales. Y todo Israel que harían conforme a ello, dejar a las mujeres, y lo juraron. ¿Sí? Vamos a ver si lo cumplen. Se levantó, verso 6, luego Esdras desde delante de la casa de Dios, se fue a la cámara de Johanán, hijo de Eliasib, e ido allá, no comió pan y bebió agua, porque se entristeció en causa del pecado de los cautivos. No salía de su dolor Esdras, ¿verdad? Todavía se fue a aventarse otro ayunito ahí de dolor. Pero ahora de ahí entramos de la oración a la acción. Bueno, vamos a actuar. Ya oramos, actuemos. Y dice,
E hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que todos los hijos del cautiverio se reunieran en Jerusalén. Y aquel que no viniera en 72 horas va a perder su hacienda y va a ser borrado de las genealogías de Israel. Creo que así se hacen los pueblos aquí en Oaxaca, que te citas y si no vas, creo que pueden hasta quitarte tu tierra, y si no estás en los tequios, te quitan tu tierra. Y aquí dice, si en 3 días no se presentan todos los que han tomado mujeres extranjeras, que se olviden de su tierrita y los vamos a borrar del linaje. Acuérdense que cuando Esdras regresa de Persia, él da el linaje que él tiene hasta Aarón, pasando por Fines y por Sadoc. Tenía todo su... Bueno, eso se llama pedigrí, hermano. ¿No? Es un pedigrí fino, hermano. Digo, yo no sé cómo se llamó mi bisabuela. La abuela sí, pero y hasta su abuelo, Aarón. Bueno, aquel que no se presente, se le va a borrar y se le va a quitar su tierra. Así que, en el verso 9 dice, así todos los hombres de Judá y de Benjamín, solo 2 tribus, se reunieron en Jerusalén dentro de los 3 días, pero se les ocurre convocar en enero y febrero, en invierno, hermano. Ahí llueve o llovía muy duro y mucho frío. Miren, dentro de los 3 días, a los 20 días del mes que era mes noveno. Y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, temblando, con motivo de aquel asunto y a causa de la lluvia. Miren, hermanos, ese es temor de Dios. Vas a la asamblea en plena lluvia y frío y estás temblando por 2 cosas, porque sabes que tienes una mujer extranjera y has pecado con Dios, y por el frío que hace, el agua fría, hermano. Pero ahí están. ¿Qué produjo esto en el pueblo? La lectura de la palabra. La lectura de la Torá texto a texto, explicado en arameo porque estaba en hebreo. ¿Bien? Y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa y se levantó el sacerdote Esdras. Ya dejó de llorar y orar. Ahora está de pie. ¿No tienes ahí una foto de Esdras, hermano, donde está de pie en el púlpito? Y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo: vosotros habéis pecado por cuanto tomáis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Ahora pues, dad gloria a Jehová, Dios de vuestros padres, y haced su voluntad. Ya saben cuál es. Apartaos de los pueblos de las tierras de las mujeres extranjeras. Y respondió toda la asamblea y dijeron: así sea. Pero ¿de dónde les vino ese convencimiento que sí tienen que dejar a esa señora que los lleva a cultos paganos? Y a esos hijitos que también van a ver a Baal, que van a ver a Moloc, que se disfrazan de molocitos y la esposa y el esposo no puede decir nada. ¿Sí? Esas mujeres, pues, que esta mujer no es como Rahab la prostituta, que entra al judaísmo. Tampoco es como Noemí. No, Ruth. Que Ruth, cuando se va a Noemí, que era hebrea, le dice: no me dejes, ni me pidas que te deje, porque donde quiera que tú vayas yo iré, y tu Dios será mi Dios, y tu pueblo será mi pueblo, y donde tú mueras ahí tu sierva morirá. Tu Dios será mi. Pero estas mujeres no. Esas decían al revés al hombre: mi Dios será tu Dios. Y creo que aquí están zarandeando a unas mujeres, ¿verdad? Que no sé si las hayan zarandeado, pero bueno. Hay un pleito, pero bueno. Y la asamblea dijo: así se haga, nadie los obligó. Muy bien, conforme a tu palabra. Pero hay aquí miren, es bonito, acá les explico. Siempre en los libros de la Biblia hay un caudillo. Cuando no es David, es Salomón, es Moisés, son los jueces, es un rey. Pero aquí
el protagonista mucho es el pueblo. El pueblo es protagonista porque el pueblo levanta el muro, el pueblo reconstruye el templo, ¿sí? El pueblo. Muy bien. Y aquí el pueblo mete su cuchara, da su opinión y dice así: así se haga conforme a tu palabra. Pero el pueblo es mucho y son muchos los que tomaron mujeres. Y el tiempo es lluvioso y no podemos estar en la calle. Además, esta obra no es de un día ni de dos, porque somos muchos los que hemos pecado en esto. Mejor que sean nuestros príncipes los que queden en lugar de toda la congregación, y vayan viniendo en tiempos determinados hasta que apartemos de nosotros el ardor de la ira. Miren la propuesta sabia del pueblo. Dice: mira, está lloviendo. La verdad es que somos muchos los que han tomado mujeres extranjeras. Mejor que se quede un principal de nosotros. Un principal es como, por ejemplo, un síndico actualmente o un presidente municipal, ¿sí? Hay agencias, ¿no? La diferencia entre agencia y municipio, ¿no? Eso yo no sé mucho, pero hay un presidente municipal. Bueno, que se quede el presidente municipal de Jojo por nosotros, que se quede el presidente municipal de tal lugar, ¿sí? Porque hace frío y somos mucho. Esdras estuvo, dice, de acuerdo, tienen razón. Así hicieron los hijos del cautiverio, y fueron apartados Esdras con ciertos varones de las jefes de las casas paternas, según sus casas paternas. Todos ellos por sus nombres se sentaron el primer día del mes 10 para inquirir sobre el asunto. Y terminaron el juicio de todos aquellos que habían tomado mujeres el primer día del mes primero. Bueno, tardaron 3 meses. Quiero aclarar esto, hermano. No fue que Esdras tomó una bocina y dijo: a ver, pueblo, todo aquel que tenga una mujer extranjera, sepárela. No, esas injusticias no. Esdras y otro grupo inquirieron cada caso en particular. Todo el día, 3 meses, para no hacer una injusticia. ¿Sí? O sea, no fue a bocina como el pueblo, ¿no? Que cuando te venden pan, vende pan la señora de tal lugar. No. O divórciense todos los que ya se habían divorciado y se metieron con mujeres extranjeras. No. Es uno por uno, porque cada caso es particular. ¿Sí? ¿Se ve la justicia de Esdras? Duró 3 meses. Y ahí termina Esdras, porque mire, nada más voy a leer un poquito para ver. ¿Quién fue el que acompañó a Zorobabel? Josué, sumo sacerdote. Pues mire, aquí aparece en la lista. Bueno, no él, sus hijos y sus hermanos. Mire, de los sacerdotes que habían tomado mujeres extranjeras, fueron hallados estos. De los hijos de Jesuá, hijo de Josadac, y de sus hermanos Maasías, Eleazar, Jarib y Gedalías. Ahí está, el sumo sacerdote Samuel, sus hermanos y sus hijos, en primera lista. Y no voy a leer la lista, pero son de 113 varones, que son representativos de muchos más que habían tomado mujeres extranjeras. Verso 44. Todos estos habían tomado mujeres extranjeras, y había mujeres de ellos que habían dado luz a los hijos. Y se fueron. Seguramente con una ayuda económica, no lo dudo. ¿Sí? Pero aquí solo aparecen 113. Y con esto termina el libro de Esdras. Un breve repaso. Estamos terminando ya. Un breve repaso. El libro de Esdras, del capítulo 1 al 6, ¿qué trata? El primer regreso de Zorobabel y Josué, ¿de acuerdo, hermano? Del capítulo 6 al 7, ¿cuántos años pasan? 70 años, 60 y tantos años. Y del capítulo 7 al 10, ¿de qué trata? El segundo regreso con Esdras.
Y el tercer regreso lo vamos a ver en el libro de Nehemías. El tercer regreso, él va a construir la muralla. Vamos a conocer las puertas de Nehemías, que tienen un simbolismo. La de las ovejas, la del pescado, la del caballo, de las aguas, de la fuente, la del valle, en fin, Ginom, y todas esas puertas, hermanos. ¿Están interesados en la historia? ¿Sí? ¿Quiere ver cómo Dios va a tratar también a Nehemías, como trató con Esdras? Y a partir de ahí, miren, les adelanto algo. Nehemías tiene 13 capítulos, ¿sí? Si ya lo vieron bien. Del capítulo 12 al 13 pasan 10 años, porque Nehemías regresó con Artajerjes, el copero, y 10 años regresó después, y las cosas estaban peor. De tal manera que Nehemías se conoce con Malaquías, y Malaquías dice: voy a mandar al profeta Elías antes que venga el día del Señor, y este profeta hará volver a los hijos con los padres con los hijos, no sea que hiera yo a la tierra con maldición. Y termina Malaquías. Pero en lugar de que sucediera eso, Dios manda a su hijo para el perdón de pecados, y lo crucifican, porque la dádiva de Dios es perdón, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Prepárense para 400 años de silencio, porque el Rey viene, y vino. No como pensaban los judíos, conquistador, no. Conquistó el mundo con la humildad, el perdón y la mansedumbre. ¿De acuerdo? Próximo domingo, Nehemías. Que el Señor los bendiga. Pónganse de pie. Padre mío, hemos terminado el libro de Esdras. Con esa misma humildad, Señor, te pedimos que suceda lo mismo con el libro de Nehemías. Terminamos Esdras, empezamos Nehemías. Prepara nuestro corazón, nuestra mente, nuestra boca para poderla explicar. Y prepara al pueblo, como lo preparaste en el momento de Josías y de Esdras. Y prepara el muro, Señor, espiritual, porque la Biblia es clara cuando dice: por no ser ni frío ni caliente, por ser tibio, te vomitaré de mi boca. Y seguiremos haciendo lo que Esdras hizo y Josías hizo, hasta que usted vuelva, Señor. Solo pedimos fuerza, Señor, y oídos atentos, y el que quiera oír, que oiga, y el que no oiga, Señor, en el nombre de Dios. Oramos siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a despedirnos, como es ya una bonita y bella costumbre, con la bendición arónica y la bendición del Nuevo Testamento, que dice así: Jehová te bendiga y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Corintios dice así. Espíritu Santo sea con todos vosotros. Y el pueblo dice amén. Muy bien, hermanos. Con los hermanos que nos ven por la red, les pedimos empezar a leer el libro de Nehemías, texto a texto, capítulo a capítulo, el cual va a ser explicado a partir del próximo domingo. Prepare su corazón ante eso y sea del pueblo que quedó dentro de la muralla, no fuera. Que Dios los bendiga y hasta entonces. Amén.